Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de la escuela dominical. Es el estudio número 47 que lleva como título Naamán, un seguidor reacio. Antes de iniciar, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos da, Señor, cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, pedimos para que este estudio, Señor, esto que vamos a aprender, Señor Padre, lo pongamos en práctica, Señor. Principalmente a la gente que no conoce, a la gente que tiene en estos momentos, Señor Padre, problemas muy difíciles que ellos no pueden resolver. Pedimos por ellos, rogamos por ellos, Padre, para que tú te manifiestes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mándale tú obreros llevando tu palabra, Señor. Usa a cada hermano que tenga conocimiento de ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les comentaba, el estudio es el número 47 y vamos a iniciar en el capítulo, en la carta a los Reyes, capítulo 5. Aquí es donde vamos a iniciar con este estudio, ¿sí? La verdad central de este estudio, hermanos, se centra en Naamán. Este nuevo personaje se sentía una persona importante e independiente. Eso hacía que le fuese difícil entender por qué necesitaba cumplir con lo que el profeta Eliseo le ordenaba para poder ser sanados, hermanos. Y la introducción, hermanos, nos toca estudiar esta historia, como les comenté, Naamán, general del ejército sirio, cuyo rey era Ben-Hadad II. Este general sobresale en el Antiguo Testamento como alguien que hizo algo a favor del pueblo de Dios. Su personalidad destacada, porque a pesar de su arrogancia y soberbia, fue convertido a la fe del Señor. Sí, hermanos, este personaje Dios le tocó su corazón a pesar de su forma de ser. Aquí Dios usó a dos personas. Una era la muchacha que ni siquiera se sabe su nombre, pero le testificó a la esposa de este general diciendo que había un profeta de Dios llamado Eliseo que lo podía sanar. Y la otra persona es el profeta Eliseo, siervo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, declarando que la sanidad de Naamán no había tenido lugar porque fuese merecedor de ella, sino porque así lo dispuso en su soberanía Dios. Dios sabe, Dios contesta y Dios hace, hermanos. Hermanos, este estudio lo veremos en 3 puntos. El primer punto lleva como título una circunstancia paradójica. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 4. El segundo punto, un procedimiento convencional. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5, y de ahí nos brincamos al versículo del 9 al 12. Y por último, el punto número 3, que lleva como título la lógica de los humildes. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14, hermanos. Iniciamos con el punto número 1, una circunstancia paradójica. Los invito ahí, donde se encuentren, hermanos, a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes 5, del 1 al 4. La palabra de Dios dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero mis hermanos, él era leproso. Y de Siria había salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esa dijo a su señora: si rogase a mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra
de Israel. Hermanos, aquí el versículo 1, en este versículo se está afirmando que la situación política de Siria no se debía a la valentía de Naamán, sino que Dios era el que lo usaba como instrumento, dando las victorias. Así Dios lo bendecía. Naamán era el comandante militar en jefe. Su posición y éxito lo hicieron un varón grande delante de su Señor, y personalmente era un hombre valeroso en extremo. A pesar de la fama militar que gozaba, no era feliz. Él tenía una terrible enfermedad. Era leproso, hermanos. Era un mal repulsivo y crónico, produciendo en aquel distinguido general un trauma que le afligía. Pero nada ni nadie en todo el soberbio imperio sirio podía liberarlo a él de su terrible enfermedad. En los versículos 2 y 3 llama la atención la actitud de aquella israelita cautiva, la cual servía a la esposa de Naamán, cuyo compasión de él y por ser su amo, y se sintió ella conmovida, se atrevió a comentar a que fuese a solicitar al profeta Eliseo sanación. Con cuánta frecuencia los poderosos dependen de los débiles. Aquí vemos a esta joven esclava, la gran fe que tenía a su Dios a través del profeta Eliseo. El apóstol Pablo afirma: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vemos, hermanos, en 1 Corintios 1:27. Por eso, hermanos, es importante estudiar la palabra de Dios, discipular y compartir a la gente que no conoce de ella. Dios nos usa poniéndonos en lugares donde se requiera dar testimonio de nuestra fe, y esto era lo que hacía la joven esclava. Se atrevió diciéndole a su amo que existía una persona que podía sanarlo. La palabra nos dice en Romanos 10:17, hermanos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 4, hermanos, han escuchado el refrán popular: un perdido a todas va. Significa que un enfermo que tiene un mal crónico y que ha probado de todo consejo sin encontrar resultados positivos, abriga una nueva esperanza para poder recuperar su salud. Y Naamán acude al rey de Siria, sí, hermanos, contándole del profeta Eliseo. Hermanos, vamos a continuar con el punto número 2, que lleva como título un procedimiento convencional. En la segunda carta a los Reyes, capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. De aquí continuamos leyendo y brincamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, hermanos. ¿Sí? Aquí en el versículo 5, mis hermanos, al parecer Naamán creía que su curación sería muy costosa. ¡Cuánta necedad! Sus riquezas le habían probado
que su valor era nulo frente a su problema. Y ahora pretende ir a comprar con ella su salud. ¿Sí? Pero Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová en Isaías 55:8. Hermanos, este personaje llevaba como 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 vestidos nuevos. Era un gran dote para que él fuera sanado, hermanos. El versículo 9 al 12, hermanos, Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo, pero Eliseo se negó a concederle una audiencia personal. Simplemente le envió un mensajero y esto fue para él algo humillante, quien estaba acostumbrado a ser honrado. Estas fueron simples y nada complicadas las instrucciones que le mandó Eliseo a través de su mensajero. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás sano. Sin embargo, la reacción de Naamán demuestra que eran instrucciones para él humildes. Él pensaba que el profeta saldría a invocarle el nombre de Dios y tocaría en el lugar de su lepra y la sanaría. Es lo que cualquier persona pensaría, cualquier persona que no conoce a Dios. Pero Dios no obra de la manera que nosotros queremos. El profeta simplemente le envió a decir que se bañara en un río. Como el profeta no actuó de la manera que Naamán esperaba, este se enojó y comenzó a cuestionar el mandato del hombre de Dios. Es muy probable que debido a esto, él se devolviera y se quedara sin su milagro. Hermanos, la soberbia no permite ver la solución de nuestros problemas. Eso le estaba sucediendo a Naamán en ese momento. Recordemos la palabra de Dios que nos dice: antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo vemos en Proverbios 16:18. Hermanos, el punto número 2. Continuamos con el punto número 3. La lógica de los humildes. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13 y 14. Vamos primeramente a dar lectura. 13 y 14, hermanos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, aquí Dios usa a los siervos del general Naamán para que dieran un buen consejo que necesitaba en ese momento escuchar, para que lo hicieran. Ese enojo que él sentía en ese momento. Los siervos de Naamán usaron una brillante y lógico enfoque. Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Sin embargo, debido a que su petición era fácil y molesta, se negó. Sus criados daban una bonita lección de sentido común a su amo. Entonces Naamán, haciendo a un lado su orgullo, hizo exactamente lo que Eliseo le dijo que hiciera. Hermanos, él había recorrido una gran distancia para poder ser sanado. ¿Sí? Entonces obedece al profeta, por lo tanto podemos decir que cada zambullida en el Jordán fue un paso de fe, confiando en la palabra de Dios a través de su profeta Eliseo. El sencillo método de este milagro, realizado sin el profeta ahí presente, se le dio a Dios todo el crédito. Era evidente que la sanidad vino de Dios en vez de algún tipo de encantamiento mágico que Naamán había pensado que le harían.
hermanos, aquí vemos, Señor, que el Señor obra en sus tiempos, no los tiempos nuestros. Dios conoce el tiempo de la bendición, por lo cual no debemos desesperarnos, porque Dios está atento a nuestro llamado. En nuestros tiempos de contingencia, hermanos, lo hemos vivido, ¿sí? Ese tipo de enfermedad también no respeta edades, no respeta credo, no respeta la posición socioeconómica que tengamos o las cosas materiales. Hermanos, debemos de siempre tener presente que Dios está ahí a un lado esperando el llamado de cada uno. Yo los invito a seguir estudiando, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Alguna persona que conozcamos que necesita de esa palabra, debemos nosotros como cristianos platicar, ¿sí?, cómo Dios ha obrado y nos ha cambiado. Dios sanó física y espiritual a Naamán. En estos tiempos de contingencia debemos también hacer este tipo de pasajes que nos sirvan para invitarlo. Hermanos, hay que seguir orándonos por otros. Dios bendice, Dios nunca nos deja solos. Hermanos, aquí terminamos este estudio. Los invito a leer la próxima semana el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 24. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga.